En esta oportunidad nos acompaña Carolina Olmedo, quien es historiadora del arte, doctora en estudios latinoamericanos. Además participa del comité editorial de la revista Rosa y, como para recordar una de sus publicaciones, el año pasado publicó como editora y también con un escrito en el libro 1988-1968 de la transición al largo 68 en Chile, y su escrito lleva el nombre de El joven envejecido, arte en Chile, de 1988 a 1968. Con esta breve introducción, eh, yo creo que te doy ya un poco la palabra, Caro. La modalidad, como para comentarte la de una pasada, es una exposición libre de entre 20 y 30 minutos, y después de eso damos paso a las rondas de preguntas correspondientes. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Celebro mucho que se organicen este tipo de mesas de conversación de historia contemporánea, que lo organicen también desde el estudiantado. Eso me parece súper valorable, así que genial. También en un momento en que importa mucho cómo contribuir también al sostén de una educación integral, del poder dialogar a pesar de la dificultad, así que yo genial, bueno, muy, muy agradecida de que me puedan invitar a este espacio. Como ya vienen, digamos, de algunas jornadas de discutir el tema de la UP, ¿cierto? El triunfo de la UP, que a mí me gusta más quedarme en esa coordenada, ¿cierto? O sea, estamos en el triunfo, en este fervor de septiembre, para invitarles efectivamente a hablar del tema del arte. No vamos a hablar de la cultura en general, como se suele hacer con el caso de la UP, sino que en específico de las artes visuales, pero la idea es que a través de las artes visuales visitemos también momentos políticos de la conformación de un proyecto cultural, de un deseo de el derecho a la cultura también que promovió la UP en las 40 medidas y también en la restitución, digamos, y en la transformación de ciertas instituciones. Así que no sé si podré compartir pantalla. ¿Puedo? Sí, veamos. Yo creo que puedo. Ah, no. Para mostrarles unas diapositivas, porque claro, no tiene tanto sentido hablar de esto sin un apoyo visual. Así que... ¿Puedes, Caro? No me deja todavía. Ya, a ver, estilo. Y bueno, en el fondo también, claro, la idea es no centrarnos únicamente en la UP, sino que trabajar en cierta medida con el periodo previo, ¿cierto? Que también tiene una importancia muy grande a la hora, digamos, de configurar efectivamente estos distintos proyectos que le llamo. Por eso también hay un deseo, digamos, de pluralizar una cuestión que habitualmente se plantea como un solo proyecto, ¿cierto? Hay también una idea de que la UP fue una explosión cultural, pero que en cierta medida tuvo una homogeneidad, ¿cierto? Y eso es un poco lo que me gustaría como provocación, ¿cierto? Poner en cuestión en esta mini charla. Voy a ir en un momento, digamos, a una breve introducción. Como les decía yo, me imagino que ya tienen bastantes elementos para contextualizar también a la UP como un fenómeno político, como un fenómeno social. Me interesa sí destacar, ¿cierto?, que precisamente se da en un momento que en América Latina, ¿cierto?, hay una explosión de una movilización de masas y la aparición de nuevos referentes de una izquierda popular de mayorías, ¿verdad?, en específico con la aparición del referente cubano, que no solamente va a ser un faro en lo político, sino que también en lo cultural, instalando el ideario de la guerrilla, que va a permear muy profundamente el arte de los 60, y en la UP quizás va a vivir un momento de esplendor también, desembarazando a este arte callejero por una parte y por otra parte al arte académico, de las necesidades más funcionales, ¿verdad? De la necesidad de hacer una alta cultura o de hacer una propaganda política, ¿verdad? Y va a avanzar en ese arte de guerrillas también a una interacción más directa con el espectador, y por otra parte, junto con esa explosión, ¿cierto? Con esa efervescencia, va a venir también, ¿verdad? Justamente al final de la Unidad Popular, pero en América Latina a partir del 68, ¿verdad? Una represión bastante importante de las fuerzas de orden que representaban al, digamos, agónico modelo del desarrollismo, ¿cierto? De esta industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, ahí hay un modelo económico nacional, ¿cierto?, que está decayendo en el continente, y en cierta medida, claro, hay una reacción a esta efervescencia, ¿verdad?, que viene también por ese lado y que en cierta medida va a reivindicar ciertas instituciones formadas durante el desarrollismo, como por ejemplo la educación universitaria en términos de la alta cultura, ciertas instituciones museales también, como el Museo de Bellas Artes, ¿cierto?, que va a ser exaltado por ciertos espacios más conservadores,
frente a el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, que en el caso de Santiago va a ser casi el epicentro, digamos, de toda esta efervescencia cultural en las artes visuales. Y claro, en el fondo, desde ese contexto yo rescataría dos elementos, ¿verdad? Hay una primera cuestión que tiene que ver con la radicalización política de estas mayorías, y yo ahí, digamos, me gustaría citar también al historiador Luis Tillemann, que es profesor de algunos de ustedes, ¿cierto? Y que en el fondo define esta radicalización para el ciclo político de los largos 60 como una masificación e izquierdización del voto, ¿cierto? De la acción política de las mayorías obreras y populares, así como la instauración de un proceso de aprendizaje y crecimiento en identidad clasista, ¿verdad? Entonces, ese proceso de radicalización que es general a los partidos de izquierda y a las mayorías también urbanas en, digamos, el periodo entre el 58 y el 73, va a ser muy importante, ¿verdad?, en la aparición de un sujeto social nosotros, ¿cierto? La idea de un nosotros, que está detrás de esta idea de pueblo, y que ese nosotros, ¿verdad?, también va a ser enormemente importante en la configuración de este arte, porque es un arte que no está hecho para ser visto, sino que está hecho para ese diálogo, ¿cierto?, para reconocerse en esa colectividad social. Entonces, desde ahí, la radicalización política que caracteriza a los 60, a mi gusto, ¿verdad?, va a acentuarse en las artes y en la cultura durante la UP, paradójicamente no al alero de la movilización, ¿verdad?, o la crítica al sistema, sino que en este ideario que impulsan los partidos de la UP de transformación institucional, ¿cierto? Que también venía dándose por, digamos, otros carriles durante el gobierno de Frey, ¿cierto? Que inicia no solamente la reforma agraria, ¿verdad?, sino que también va a iniciar perentoriamente, pero con mucha más fuerza que en ese ámbito, una reforma universitaria, ¿cierto?, que va a iniciar hacia el año 67 y que va a venir a ratificar ciertas cuestiones de esta producción artística universitaria que se planteaba ya para las masas desde los años 40, desde la reforma del 48, digamos, claro, y lo que va a producir es que justamente los frutos de esa reforma universitaria, en términos de la apertura del espacio de la extensión universitaria, de un arte, ¿cierto?, de disfrute comunitario, de un trabajo de ida y vuelta de las instituciones con la calle, digamos, van a dar esos frutos justamente en la unidad popular cuando la izquierda sea gobierno. Entonces también la idea de que existen estos múltiples proyectos tiene que ver con eso, ¿cierto?, con muchas líneas de maduración que se aceleraron justamente con el inicio de la unidad popular. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto?, uno pudiese decir que proyectos súper emblemáticos como El pueblo tiene arte con Allende, que lo vamos a ver en un rato, ¿cierto?, El tren de la cultura, que es bastante conocido, o la misma editorial Quimantú, no habrían tenido el mismo sentido o la misma profundidad, ¿verdad?, al ser creados si no hubiese estado esta movilización masiva en las calles y en las instituciones al asedio, ¿cierto? Entonces es una primera hipótesis, ¿verdad? Por otro lado, también, digamos, hay otro contexto que me interesa bastante relevar, ¿cierto? Y que es un contexto que, digamos, un concepto, perdón, que acuña la historiadora del arte argentina, Andrea Ayunta, y que ella propone, ¿cierto?, que justamente en este 68 latinoamericano, que para ella inicia por ahí por el 65, ¿cierto?, fuertemente el 67 con la invasión a Santo Domingo, y cuando los artistas latinoamericanos en su mayoría y desde muchos espacios reaccionen a eso, ella habla de que hay una instalación de una suerte de estética de la violencia, ¿cierto?, que ese concepto también va a ser bien clave para entender, digamos, los bordes o los límites donde se mueve esta movilización de masas, en términos de que las obras en la UP en su mayoría son celebratorias de este triunfo del pueblo, ¿cierto?, pero también demostrativas de la ferocidad, ¿cierto?, y de la amenaza de este pueblo en la calle frente a sectores oligárquicos. Entonces también muchas de estas obras van a cambiar la perspectiva, digamos, desde la cual son vistas ideológicamente dependiendo de cuál es la posición también del sujeto que las está observando, ¿cierto? Entonces eso va a ser clave en otra idea, ¿verdad?, que plantea Andrea Ayunta para este periodo y ya luego para las dictaduras militares de los 70 y 80, que es la creación de imaginarios de la desestabilización, ¿cierto? Formas de desestabilizar un arte que hacia los 50, ¿cierto?, se planteaba institucionalizado, encerrado en ciertas instituciones y en ciertas formas de producción, tanto masivas, la televisión, ¿verdad?, la radio, como también las formas del arte académico. Entonces, desde esos imaginarios de la desestabilización se plantea la permeabilidad de todos estos elementos,
¿cierto? Eso va a ser muy clave, digamos, en la definición de este contexto de la UP, ¿cierto? Y un poco previo en relación específica, ¿verdad?, a la cuestión de esta radicalización y el cómo se expresa ese arte o cómo es visto, ¿cierto? No siempre es visto como arte y por eso mismo tampoco ha sido sistemáticamente relevado como tal. Eso un poco nos vamos a aproximar. Por otro lado, otro elemento que dificulta muchísimo la mirada respecto de este arte es la posición que tenían los artistas, ¿cierto?, frente a este proceso de revuelta primero y luego, ¿verdad?, de revolución socialista. Ahí es súper importante apelar a que las obras justamente en los 60 ya no trataban sobre la movilización, sino que buscaban incidir en esa movilización y en alguna medida hacer una crítica política, ya no sublimando, ¿verdad?, esa crítica en las obras de arte como un tema alejado, sino que tratando de intervenir con esas obras justamente al centro. Y en ese sentido, ¿verdad?, vamos a ver artistas que tengan una militancia explícita, ¿cierto? Van a decir yo soy comunista, soy socialista, soy del MIR, y por otro lado van a haber artistas que sin tener esa militancia, ¿cierto?, sin tener un carnet, por decirlo de alguna forma, van a estar en esta esfera del compromiso político y van a ser ayudistas, colaboradores, participadores, promotores, financistas muchas veces de este arte que se hace más al alero, digamos, por una parte de los partidos de la UP y por otra parte del mismo Estado, ¿cierto? Que el Estado desde distintas instituciones durante el gobierno de la Unidad Popular va a convocar, digamos, más bien, más que con un programa decidido, va a convocar a la ayuda, ¿cierto? Va a pedir ayuda y desde ahí la creatividad, digamos, va a plantear distintas formas de ayuda, distintas formas de incidencia, que como vamos a ver más adelante, incluso entran en colisión entre sí, ¿cierto? No hay un acuerdo de cuál es el arte de la UP, y claro, artistas muy conservadores de izquierda, como un Samuel Román, ¿cierto? Conocido por hacer retratos de Recabarren, sumamente comunista, va a quejarse, ¿cierto?, de los comunistas más jóvenes, como Francisco Bruñoli, que hoy día es director del MAC, ¿verdad?, en esa época era militante comunista, y hacía obras pop, ¿cierto?, pegaba. Entonces, claro, él hablaba, por ejemplo, Samuel Román, de las obras de Bruñoli y de Virginia Errázuriz, ¿cierto?, ambos pareja, como calzones con sangre, decía, pegoteados de cualquier cosa, ¿verdad?, se reía, hacía una parodia de este arte que, claro, también era tan político como el otro, ¿cierto? Entonces ahí había también distintas líneas del cómo entender al artista en el contexto de la revolución socialista y cómo entender a un artista de izquierda. En ese sentido, y aquí ya la explosión, ¿cierto? No es relevante que lo leamos todo, pero sí un poco poner en cuestión, ¿verdad?, la unicidad de este proyecto cultural. Y claro, en el fondo una forma concreta de ponerlo en cuestión es analizar cómo los distintos proyectos que tienen que ver con las artes, en este caso todos los que están en azul son proyectos que tienen que ver directamente con las artes visuales, en el fondo abordan lo popular o la idea de pueblo desde distintas coordenadas, ¿cierto? Por una parte hay una ala importante que aborda la cultura popular y artística dentro de la izquierda chilena y va a promover, ¿cierto?, el arte que se venía haciendo en los partidos desde los años 30 a los años 50 en este contexto nacional, ¿cierto? Por otra parte hay, digamos, representaciones o autopresentaciones del pueblo como sujeto político, ¿cierto? Por una parte artistas que pertenecen a comunidades que registran sus procesos políticos como Carlos Flores, ¿verdad?, en esta película mítica, Chascones y Descomedidos, si no la han visto, está en YouTube, ¿cierto?, que él sale a grabar jóvenes obreros y jóvenes hippies, y es un documental de la confrontación entre ambos, ¿cierto? Entonces ahí hay una presentación de estos sujetos. Digamos, claro, proyectos como las 40 medidas de la Unidad Popular, que también lo vamos a mencionar en un momento, que en el fondo presentan tanto al sujeto social como al artista, ¿verdad? Y todos se agrupan en esta categoría de trabajadores de la cultura. Por otro lado, hay una concepción de lo popular que va a venir de las instituciones, ¿cierto? Y que va a estar muy anclada al proceso de patrimonialización de lo popular de los años 50 y 60, dígase Margot Loyola, ¿cierto?, la fundación del Museo de Arte Popular Americano en la Universidad de Chile por Tomás Lago. O sea, ahí hay una visión de lo popular vinculado a unidades de folclore que también va a empezar a incidir respecto de qué es lo popular o qué es el arte del pueblo, como la artesanía, las artes populares, digamos, y de ahí van a venir partícipes, digamos, como las bordadoras de Isla Negra, como Manzanito, ¿cierto?, que es un tejedor de
Chimbarongo, ¿cierto? Teje mimbre. Entonces todos esos personajes van a también ser elevados a la categoría de artistas, ¿verdad? De una manera muy concreta. Y finalmente hay un último polo que no por estar más despoblados menos importante, ¿cierto? Y que, al cual pertenece fuertemente la música, la nueva canción chilena, que es la idea de algo popular o de un pueblo venida de la cultura de masas, ¿cierto? Que tiene como problema central la cultura de masas en los años 40 a los 60, el tema de la multiplicidad, la posibilidad de comunicar a muchas personas, ¿cierto? De una manera más o menos universal, y apela también a una universalidad popular en la idea de lo pop, ¿cierto? Por eso todo el rato la tensión va a ser entre lo popular, el pueblo, lo pop, ¿cierto? Y esos tres elementos van a estar mezclándose en estos distintos proyectos. Más allá de la UP, existe efectivamente en estos proyectos un antecedente, ¿cierto? Que son los 60, como construcción también del artista político y del artista opinante en cultura, ¿verdad? Ahí lo importante, de acuerdo a el relato de los historiadores chilenos Eva Cancino y Pablo Berríos, ¿cierto? Es entender cuál es el rol que juega la universidad pública en la producción de estas distintas formas de arte, tanto, digamos, dentro de las aulas universitarias y los talleres universitarios, que, digamos, van a tener como principales protagonistas de esta época a la Universidad de Chile, tanto en su sede de Santiago como en la sede de Valparaíso y en la sede de Antofagasta, ¿cierto? Como otras universidades de cuño privado, pero que también están, digamos, participando activamente en este ideario que se instala en la reforma del 68, que es el ideario de la extensión cultural, ¿cierto? Ahí podemos ver a la Universidad Católica, que funda una escuela de arte el año 56 y un centro de extensión bastante pronto. Podemos ver también a la Universidad de Concepción, ¿cierto? Que el año 65 va a fundar la Pinacoteca de Concepción, entonces también hay un movimiento ahí de institucionalización de una especie de sistema de arte desarrollista, ¿cierto? Enfocado a la extensión cultural a las mayorías, y unos artistas, ¿verdad?, que en esta contemporaneidad, y que aquí es muy importante abordar este salto, ¿cierto? Lo contemporáneo como la vivencia de estos artistas del tiempo presente van a desbordar esas instituciones que están recién instalando. Acá podemos ver, digamos, dos obras, chuta, está medio oculta aquí por esto, pongámosla acá para no sonarnos tanto a Alberto Pérez, ¿cierto? Son dos obras de dos profesores de la Universidad de Chile, ¿cierto? Justamente el año 65. No, esta de Santo Domingo es del 60, no, del 65. Son dos obras, ¿verdad?, de dos profesores que van a ser muy relevantes durante la UP. El primero es Alberto Pérez, ¿cierto?, con esta obra que yo diría que es una obra bastante conocida de los 60 chilenos, es una de las pocas obras que es muy conocida, que es la serie de las barricadas. Esta es una de esas obras, digamos, de esa serie, en donde, claro, se mezclan estos referentes de lo popular y lo pop, ¿cierto? Hay un deseo de, por una parte, de Alberto Pérez de opinar sobre la realidad política del país, ¿cierto? Y en específico, a través de esta obra, remite, ¿cierto?, a la matanza de la población José María Caro el año 62, se está rescatando eso, ¿verdad?, ese ideario de el sujeto parapetado en las poblaciones, ¿cierto?, en la precariedad, tratando de defenderse del Estado, ¿verdad? La barricada también tiene ese símbolo, como dice la historiadora Soledad García en el libro del 88-68, ella plantea, ¿cierto?, el cómo hay una permanencia de la barricada como un sentido, ¿verdad?, que alude a la fusión de esta movilización de masas con esta institucionalidad. Y claro, en el fondo ahí hay una referencia bien interesante y pop también, en relación a estos recortes que aparecen aquí, que son recortes de revistas y son recortes fotocopiados además, ¿cierto? O sea, hay una técnica que es bien pop, pero ya uno puede ver estos desplazamientos más bien dadaístas. Por otro lado, ¿cierto?, la obra Santo Domingo, mayo del 65, de José Balmes, y la serie sobre Santo Domingo, que va a ser entre el año 65 y 67, van a ser sumamente importantes para empezar a definir ya en esta izquierda el tiempo contemporáneo, ¿cierto? Ahí Balmes lo que va a hacer es tomar un recorte de prensa de esta invasión a Santo Domingo y lo va a adherir sobre la tela, ¿cierto? Entonces, aunque nos parezca una obra abstracta, está presentando de manera directa, ¿cierto?, siguiendo la técnica del cubismo, del collage cubista,
este periódico a fin de hacerlo ineludible y de hacer el titular, ¿cierto?, que son 400 muertos en Santo Domingo, algo ineludible desde el arte, ¿cierto?, a pesar de estar en este espacio de la alta cultura. Es bien interesante, digamos, cómo no solamente esta cuestión es, claro, en el fondo no es expresiva solamente en estos artistas, sino que también, digamos, en la medida que empiezan a avanzar los 60, también hay una permeación de una crítica, ¿verdad?, que, como decía hace un rato, va a ser una característica general de América Latina, ¿cierto? Esta creación de imaginarios de la desestabilización va a propiciar una adopción, por ejemplo, del estilo pop, ¿cierto?, de lo pop, que era una suerte de arte antiacadémico en el norte global, digamos, en Europa, en Estados Unidos, y claro, es, digamos, a pesar de las diferencias que uno pudiese ver entre esta obra y esta otra, hay un deseo, ¿verdad?, en todos estos artistas de acceder a un arte antiacadémico, no académico, directamente popular, y claro, en el fondo, ya, digamos, avanzando en los propios 60, hay una referencia propiamente pop. En el caso de Guillermo Núñez es bien interesante porque en alguna medida Guillermo Núñez, claro, es un artista que empieza a exponer muy pronto, muy joven, ¿cierto? El año 62 hace una de sus primeras exposiciones solo en, digamos, el Instituto Chileno Británico de Cultura, y hay una cita de ese catálogo, de ese primer catálogo, que es bien decidora de cómo venían los 60, ¿verdad?, hacia la UP. Dice: pintar es una acción comprometida. Pinto porque no quiero ser masacrado, ni fusilado, ni torturado. Quiero decir, no al hambre, a la bestialidad, a la bomba atómica y a los cuerpos destrozados. Un pintor tiene una responsabilidad con su época y quiero tomar la mía. Ser la conciencia del hombre responsable ante los otros hombres. Entonces, claro, en el fondo ya hay un llamamiento general, ¿cierto?, que va a iniciar con la Revolución Cubana y con la fundación de Casa de las Américas, ¿cierto?, como un gran polo de reorganización que va a estar muy activo el año 65, particularmente con la fundación de algunos concursos, que, digamos, va a darle nuevos bríos a estos artistas, sobre todo en el caso tanto de Guillermo como de José Balmes, inscritos, ¿cierto?, ya parte dentro del Partido Comunista, pero bastante críticos de la línea stalinista. Entonces, en ese sentido, la referencia a Cuba les daba un aire, ¿cierto?, y una posibilidad de ir a disputar el sentido de lo que era la cultura en ese contexto. Núñez, ¿verdad?, va a continuar haciendo obras pop. A mí me gusta mucho esta, El Lenguario, que es una obra que precisamente él realiza en el contexto, digamos, de el gobierno de Eduardo Frei, y lo hace precisamente un poco en este auge político que está teniendo la UP justamente en los años previos, ¿verdad? Entonces, la lengua, sacar la lengua, ¿verdad?, es una cuestión bastante popular, ¿cierto?, infantil, y toma esa referencia del sacar la lengua para generar este cartel, ¿verdad?, como una especie de burla a los sectores conservadores y sobre todo al apoyo que tenía Alessandri, ¿verdad?, para las elecciones del 70. O sea, la idea era como vamos a ganar, ¿cierto?, y le sacamos la lengua a aquellos que están contra la unidad popular, y desde ahí, ¿verdad?, se pone un poco esta irreverencia y este juego en relación a lo pop, ¿verdad?, y a la crítica política más liviana, pero que a la vez era asequible para estas mayorías, ¿cierto? Acá podemos ver una obra de José Martínez, que es el artista quizás gráfico y pictórico más importante que produjo la Revolución Cubana en ese momento, un formador de un montón de generaciones de gráficos en América Latina, y qué es esto, más o menos lo que estaban viendo estos artistas al ir a la Revolución. O sea, también era bastante pop lo que estaba ocurriendo en Cuba, precisamente por la influencia de la publicidad, ¿cierto? La mayoría de estos artistas, y el propio Guillermo Núñez, eran diseñadores editoriales, eran artistas gráficos, ¿cierto? Y de la pintura, en el caso de Guillermo Núñez, del diseño escénico, saltan, ¿verdad?, a la producción de estas obras, en términos, claro, en el caso de esta obra, además, producto de un emprendimiento que tenía Guillermo Núñez, que se llamaba Poster Shop, con la artista Patricia Israel. En el drugstore estaba, era una tienda de póster, que además también promovía, digamos, que estas cuestiones no fuesen como el cartel político, ¿cierto?, sino que fuesen como el póster gringo, ¿verdad?, que uno lo pega en el dormitorio, los Rolling Stones, había toda una estética de ese pop, de esa irreverencia que se transitaba en estos formatos. Va a ser bien interesante el cómo, por ejemplo, el fin de los 60
va a motivar un montón de obras políticas y también, insisto, la vivencia de este tiempo contemporáneo, que se va a expresar sobre todo en una especie de discurso de una izquierda internacionalista. Y claro, en el 67 Gracia Barrios va a pintar, digamos, acerca de el... va a pintar específicamente retratos, ¿cierto?, sobre el asesinato de Julián Grimau, en Barcelona, digamos, uno de los últimos, bueno, no, él es de Madrid, es de los últimos ejecutados, ¿verdad?, del franquismo, que es una cuestión que, claro, hay una relación muy estrecha entre el exilio español y Chile en específico, hay figuras como Balmes, ¿verdad?, como Mauricio Amster, que vinculan esos dos mundos y que en los 70 están bastante activos como referentes, y claro, en el fondo hay una postura antifranquista, antiimperialista ya en el momento previo de la Unidad Popular, y claro, en el fondo figuras como Roberto Mata, ¿verdad?, van a ser las figuras como bisagra, en términos de que, claro, Roberto Mata estaba pintando pop, pintando contra la guerra de Vietnam, ¿verdad?, igual que Guillermo Núñez, y en cierta medida, claro, pinta sobre Julián Grimau, y en algún momento, ¿verdad?, cuando gana la Unidad Popular, viene a visitar el país, y no es que él se disloque a hacer estas otras obras, que son las más conocidas quizás de la UP, el primer gol del pueblo chileno, ¿cierto?, que lo hace precisamente en la piscina municipal de La Granja, o sea, va a ser su obra más importante quizás que había hecho en términos murales, en términos, digamos, de monumentalidad. En Chile la va a hacer precisamente a una comuna que fue una comuna enormemente beneficiada por el proyecto cultural de la UP. O sea, fue una comuna que tenía a un artista en específico, Aníbal Ortiz Pozo, que organizó la Casa de la Cultura de La Granja, era la cabeza de esa casa, y esa casa fue, y la comunidad en torno a la Casa Cultural de La Granja fue parte, digamos, importante de la producción de proyectos artísticos desde la institución, o sea, como mano de obra, digamos, la gente iba, había carpinteros que hacían los muebles de las exposiciones, había otros que hacían los lettering, ¿verdad? Y todos ellos que eran, digamos, vecinos en algún punto, se integraban a este proceso. No, aquí viene un poco lo que decíamos de esta condición ideológica del arte y el cómo se lee ese arte durante la UP, en donde, claro, Mata pinta este primer gol, ¿cierto? Pero evidentemente es un gol contra la oligarquía, es un gol contra los sectores dominantes, y claro, hay también una condición celebratoria, pero también violenta, ¿verdad? Como agresiva en ese lenguaje interpares. Claro, en el caso de Mata, ¿cierto? Él no solamente estuvo en Cuba hacia el 61, 62, sino que también había estado en el frente de Angola, estuvo, claro, en el fondo también con parte de la resistencia española en París, o sea, un sujeto que también había tensionado los límites de lo técnico y de lo militante en términos de una figura artística, era bastante particular, y claro, desde esa excentricidad él podía ir y pintar, ¿cierto?, con las brigadas muralistas, que eran brigadas que hasta ese momento no eran consideradas artísticas, y esto es súper importante decirlo, la brigada Ramona Parra, ¿verdad?, hasta el año 70 no pinta sino letras, ¿cierto? Cuando inicia las imágenes es precisamente con la llegada del gobierno popular ante la necesidad ya no de posicionar a un candidato, ¿cierto?, o un programa, sino que más bien, ¿verdad?, intentar posicionar directamente como este ideal cultural del pueblo, ¿cierto? Entonces ahí aparecen las imágenes, la mano paloma, ¿cierto?, todo esto, pero aparece precisamente desde esta necesidad, ¿verdad?, de instalar en cierta medida un proyecto cultural. Ahí, digamos, otra obra, que ya aquí estamos en pleno UP, ¿cierto? Y vemos precisamente la radicalización de varios de esos contenidos. Esta obra de Patricia Israel y Alberto Pérez, ¿verdad?, La América Despierta, también va a ser otra de las obras emblemáticas de este proceso de la UP, y claro, es precisamente una obra que funde esta cuestión masiva, popular, ¿cierto?, barata, en la serigrafía, pero a la vez, ¿cierto?, integra una idea de lo estético, una suerte de composición en un afiche, ¿cierto?, de 2 cuerpos, 15 colores, que reúne una serie de referentes de esta izquierda latinoamericana, ¿cierto?, para que casi que uno en la casa pudiese autoeducarse, ¿cierto?, o moralizarse también, mirando a los Tupamaros, a Manuel Rodríguez, ¿cierto?, mirando el Caimán, que es Cuba, ¿verdad? O sea, el Che Guevara en Bolivia, o sea, hay una serie de elementos, ¿cierto? Los salitreros aquí, ¿verdad? Hay una serie de elementos que son fáciles de referir para alguien que no está formado en arte, ¿cierto? Y que lo hacen accesible.
Este cartel, por si ustedes no lo conocen, se hizo tristemente célebre, porque muchas de las copias de este cartel fueron quemadas justamente en los primeros días de la Unidad Popular, o sea, en los primeros días de la dictadura, ¿cierto?, tras el golpe de Estado, y claro, en el fondo fue visto como un arma ideológica y política. Nadie veía este cartel y decía, bueno, aquí parece que hay arte. No, esto es necesario de exterminar, ¿verdad? Esa es esta ambigüedad que marcan este tipo de obras. Más allá de eso, y en el fondo ya metiéndonos a ciertos proyectos que me parece que es más interesante que vaya mencionando, ¿cierto? Ya luego podremos como profundizar quizás en las preguntas. Hay un montón de eventos, ¿verdad?, que sin ser oficiales de la UP, tienen un sello estatal y un apoyo estatal. Aquí es súper importante hablar del rol que cumplieron, ¿cierto?, tanto la Universidad de Chile como el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, a la hora de no solamente mostrar estas artes populares, ¿cierto?, darlas a conocer, sino que en cierta medida de consagrarlas, de venirlas a coronar, ¿verdad?, a través de la apertura del museo, no solamente este arte, sino que al pueblo, que se supone que era el pueblo interesado en observar estas obras. Acá, ¿cierto?, vemos el interior de la carpa del Tony Caluga. El Tony Caluga, gran cooperador de la UP, ¿cierto? La carpa del Tony Caluga fue algo fundamental en dos eventos. Por una parte, el pueblo tiene arte con Allende, ¿cierto?, que planteaba la itinerancia de obras, ¿cierto?, de bajo costo, que también fue un tema durante la UP, a través de un concurso de serigrafía, ¿cierto?, que convocó a distintos artistas, entre ellos Aníbal Ortiz Pozo, que está acá, ¿cierto?, con una obra que es La Nimita. Si se fijan, el referente también es bien simpático, y acá modelo para desarmar, ¿verdad?, de Guillermo Núñez, que en el fondo se ríe de un policía de fuerzas especiales, ya digamos en los 70. Claro, el Tony Caluga prestó la carpa para esto y también para otro evento que se llamó América no invoco tu nombre en vano, ¿cierto? Y que era una exposición de arte convocada también por el MAC en apoyo a la Unidad Popular, que tenía por objetivo, ¿cierto?, visibilizar la obra poética de Neruda a través de obras de arte visual, y que incluyó, ¿cierto?, fuera del Museo de Arte Contemporáneo, esta carpa con una música, ¿cierto?, con un concierto de música latinoamericana para difundir, digamos, a autores como Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, ¿cierto? Entonces también había una compenetración como una suerte de espacio cultural. Quizá la exposición más notable de la Unidad Popular en términos de exposición de artes visuales va a ser precisamente Las 40 Medidas de la Unidad Popular, que es una exposición que, claro, tiene lugar en julio del año 71, y que es bien interesante porque, claro, expresa también esa problematicidad y esa multiplicidad de proyectos que están en juego. Era una exposición que tenía un objetivo principalmente didáctico, entonces se llamó a los artistas, a más de 100 artistas, a colaborar entre ellos, a trabajar por varios meses juntos para que el producto fuese esta exposición, que es una exposición que plantea la instalación, el envolvente, ¿cierto? Hay un tema ahí de el cómo, en cierta medida, plantea esta relación directa con el espectador, y lo que vemos aquí, ¿cierto?, es a don Guillermo Núñez, como director del Museo de Arte Contemporáneo, que llegó a ese cargo precisamente con la Unidad Popular. Lo antecedió este otro artista, Alberto Pérez, que terminó él, digamos, saliéndose del Partido Socialista, a donde militaba, y entrando al MIR el año 76, por ahí, o sea, 66, y claro, en el fondo, Núñez es el que toma la cabeza de este museo, inicia este proceso, y claro, el hito principal va a ser la inauguración con la presencia de Allende, ¿cierto?, que va a incluir esa exposición un muro abierto para rayar a mano alzada, ¿cierto?, y Allende va a poner esta frase, ¿verdad?, que es una frase que sintetiza también ese anhelo de la Unidad Popular de buscar, ¿cierto?, la expresión propia del pueblo. Dice: al fin el pueblo participa y crea sobre la base de su propia realidad de dolor y esperanza. Rechaza lo que quieren entregarle sofisticadamente para dar paso a lo que anhela y necesita, ¿cierto? Entonces también hay una idea de que las instituciones son facilitadoras de este arte y no productoras, ya en términos verticales, ¿verdad?, de un proyecto cultural, y por otro lado, ¿verdad?, que en el fondo las expresiones propias de este pueblo tienen que tener cabida de alguna forma dentro de la institución. Claro, en el fondo esta exposición fue bien polémica. Algunos artistas, insisto, en la línea de Samuel Román,
Carlos Hermosilla, que son los más tradicionales quizás del PC, van a decir que era una exposición de mamarrachos, como se le suele decir a las exposiciones de copias en Chile, desde el siglo XIX se les llama así, ¿cierto? O por otro lado, esperpentos, ¿verdad? Se usan distintos calificativos, o Carlos Hermosilla más suave y dice que no estuvo lograda, no se logró, ¿cierto? Y la que sí les parecía a estos sectores que era celebrable, ¿cierto? Uy, ahí nos vamos a saltar un poco, es el homenaje al triunfo del pueblo, que es otra exposición que, a diferencia de las 40 medidas, era autoral, ¿cierto? Aquí el artista no planteaba un trabajo colectivo, no planteaba la disolución de la autoría, sino que era autor, ¿verdad? Ahí van con sus nombres, digamos, el folleto de inicio lo firma Roberto Mata, ¿cierto? El mejor de los artistas de izquierda. Entonces también eso, digamos, cerrando, ¿verdad?, nos lleva a esta apertura que tuvo justamente el 73 la UP, respecto de qué es lo que era ese arte del pueblo, si era lo mejor de estos exponentes artísticos del pueblo, como Mata, como Balmes, como Gracia Barrios, ¿cierto?, que eran los mejores, o por otro lado, si es que era lo que el pueblo hacía, ¿cierto?, o lo que el pueblo directamente disfrutaba. Y aquí podemos ir a referencias como, por ejemplo, un José Luis Cuevas, ¿cierto?, en México, que estaba planteando que mientras la Revolución Mexicana seguía haciendo murales, ¿verdad?, los mexicanos querían ver Cantinflas, ¿cierto? Entonces ese es un poco ese clivaje, ¿verdad? Por una parte, unos artistas muy abiertos a un proceso que quedó lamentablemente inconcluso y cuyas esquirlas, digamos, se esparcieron por distintos lugares del mundo, en específico a través del proyecto del Museo de la Solidaridad, que fue una idea también de promover el arte moderno dentro de Chile y que quedó trunco justamente por el golpe de Estado, efectivamente esta otra vía que sería una alta cultura de la izquierda, principalmente comunista, en donde los artistas, digamos, eran, cual Pablo Picasso, digamos, referentes de una izquierda internacional. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por escucharme todo este rato. Bueno, muchas gracias a ti, Caro, por la presentación. Sumado a eso, un poco para explicarle también a la gente la modalidad bajo la cual hacemos las preguntas para que no hagan llegar sus consultas, es que pueden o colocar directamente la pregunta que quieren realizar en el chat, o pedir la palabra en el chat para darle paso un poco, para activar el micrófono y que puedan en definitiva preguntar lo que estimen conveniente. Mientras la gente aguarda eso, yo quiero aprovechar de hacerte mis preguntas sobre tu exposición, la cual creo que son dos. La primera, bien cortita, es con respecto en la segunda en la segunda imagen que tú compartiste, donde se mostraba un muy buen hecho un mapa conceptual, de definitiva, que uno ve y comprende toda la ramificación que tenía el arte en el periodo. Me llamó la atención el vínculo que mencionaste en una esquinita con respecto a Chile y Cuba, y sobre todo su asociación con respecto a nuevos medios de comunicación. Ahí yo quería un poco consultarte si pudieras como un poco abordar cuál fue ese vínculo. No sé, quizás yo, sin ser un experto del tema, eso quizás me imagino que está relacionado un poco con la Casa de las Américas, eh, y ver en definitiva cómo se plasmó ese vínculo, un poco en este intercambio, cómo se plasmó en el arte de ese periodo, por lo menos acá en Chile. Lo segundo que te quería un poco consultar es, a lo largo ya de este ciclo, varios expositores también han dado cuenta que un poco el periodo se termina estudiando un poco de manera, o bueno, en una posición política que termina generando una caricatura un poco del periodo, en el sentido, principalmente en lo que involucra la ideología que había en ese periodo. Un poco lo hablaba Rolando, me acuerdo, en su exposición, donde prácticamente se estudia y se dice que el Partido Comunista recibía órdenes desde la Unión Soviética sobre qué ropa usar. Y un poco quería preguntarte sobre esa relación entre arte e ideología, y cuál es el revisado que se hace después, en el sentido de que desde esta teoría más postmoderna en adelante, pareciera ser que cualquier persona que tiene una postura ideológica, como el arte en ese momento, casi que no me extrañaría pensar que hay gente que piensa que alguien prácticamente les tomaba el pincel y les decía lo que tenían que poner en sus obras correspondientes. Entonces ahí también quería preguntarte un poco sobre eso, y sobre mi completa ignorancia sobre cómo
cómo han sido los revisados históricos a ese periodo en particular. Y lo último, aprovechando que es compañeros como de la primera generación, de primer año, consultarte un poco sobre fuentes, como este tipo de exposición, este tipo de trabajo que tú has hecho a lo largo de los años, ¿cuáles han sido como tus principales fuentes o herramientas que has utilizado para llevarlo adelante? Y creo que hay una pregunta en el chat, y le voy a dar la palabra a la profe Catherine Quinteros. Buenísimo. Hola a todos, gracias Nicolás, gracias Caro, de verdad muy interesante tu exposición, estimulante, de verdad un lujo. Quisiera consultar que si puedes profundizar en esta idea del espacio público dentro del programa cultural de la UP, pensando en, porque dentro de este programa hay una apropiación de la calle. Cómo se apropia la calle por nosotros, por esta comunidad, y cómo hay un versus con un repliegue cultural de la élite a un espacio mucho más privado, a otros circuitos. Entonces, si pudieras profundizar en esta apropiación o cómo se va a desarrollar esta apropiación comunitaria del espacio público por este programa de la Unidad Popular versus este repliegue cultural que forma parte de una élite. O sea, si pensamos, la cultura y las artes está consolidada dentro de una cierta clase social. Y el cambio de la UP es todo un giro de tuerca porque es el arte del pueblo. Entonces aproxima a otro actor social dentro del consumo del arte. Entonces, si pudieras profundizar en esa idea, sería genial. Eso. Bueno, partimos con esta tanda, yo creo, y ahí damos tiempo a ver si alguien más se anima, porque igual es harto. No sé si alguien quiere hablar algo más, ¿no? Bueno. Voy a partir por la pregunta que me hace la Cata, porque creo que como que engloba un poco, ¿cierto? Primero esta intención que tiene la UP, en específico de abordar el flanco de la cultura, ¿cierto? Ahí hay que decir una cuestión bien interesante, y que es que el punto de las 40 medidas que se ocupa de la cultura es un punto que casi se está cayendo del programa, y que en realidad, claro, expresa más bien una voluntad, ¿verdad? Una voluntad de democratización cultural, una voluntad de, sobre todo, hacer llegar no solamente las producciones artísticas al pueblo, sino que también cómo el pueblo, ¿cierto?, se expresa dentro, digamos, de esos procesos, ¿cierto?, culturales y sociales, e insisto, ahí también hay una relación, ¿cierto?, que viene dada con lo que ya venía pasando en las universidades previamente. O sea, había un ideario, ¿cierto?, de que la universidad se abría a través de la extensión cultural, y precisamente dentro de la extensión cultural las artes visuales eran protagonistas porque permitían otorgar un espacio, ¿verdad?, de una manera permanente, y hacer un llamamiento a estas poblaciones, sobre todo pensando que en esta época el Museo de Arte Contemporáneo quedaba en el Partenón de la Quinta Normal. O sea, también había una idea, ¿cierto?, de que esa extensión cultural alcanzara a los estratos sociales más bajos incluso, pero digamos todavía de una forma bastante conducida, ¿verdad? Es la institución la que ofrece el espacio, y digamos la calle lo llena o se refleja en él. Y claro, durante la UP, más allá del programa, hay una radicalización también de los actores culturales en interpretar ese punto, ¿cierto? En interpretar esta apropiación de la calle, el desborde, el espacio público. Entonces, por una parte hay una dimensión de la propia UP, trabajando las instituciones culturales, artísticas, universitarias, como un nuevo espacio público. Ahí se fundan, digamos, no alcanzamos a meternos a eso, ¿cierto? Pero el Instituto de Arte Latinoamericano de la Universidad de Chile, que es heredero del Instituto de Extensión de Artes Plásticas, se abre con esa intención, se forman todas estas exposiciones, eventos en instituciones, y a la vez, digamos, también se están formando por otro lado, ¿verdad?, los centros culturales populares que se prometían también en el proyecto, digamos, de Allende y de las 40 medidas, pero que, claro, no fue sistemática su apertura. Se abrieron, y esto es bien dramático, hay que decirlo, se abrieron un montón de centros culturales, el más conocido es el de La Granja, llevado por Ortiz Pozo, que conserva su archivo porque Ortiz Pozo se dedicó él a hacer una página web, promueve su experiencia, pero la historia de todos estos otros centros culturales está todavía perdida.
no sabemos cuántos había, dónde estaban, quiénes participaron, cómo se entendía, si es que llegaba algún apoyo del Estado, un programa, no se sabía nada, ¿cierto? Hasta el día de hoy esa cuestión es como una nebulosa. Algunos de los artistas institucionalizados hablan de ese despliegue, pero en realidad, claro, fue un despliegue muy rápido, duró 2 años y no se pudo documentar muy bien. Y digamos, claro, ahí en comparación con eso hay efectivamente un repliegue de la élite, pero no es un repliegue del espacio público, sino que me parece que hay un repliegue del cómo intervienen, ¿verdad? Y ahí, por eso hablaba al inicio de esta confrontación que puede existir y que existe en muchas de las fuentes, ¿verdad?, entre el proyecto del Museo de Bellas Artes, que es un proyecto que en esa época dirige Nemesio Antunes, ¿cierto?, que es un artista que fue cónsul de Frei durante el gobierno de Frei, digamos, en Nueva York. Fue un tipo que se formó en el extranjero, ¿cierto? Entonces ahí también había, digamos, un repliegue, más que de lo público, del arte, hablando del arte contemporáneo, ¿cierto? Y ahí viene una frase que es bastante habitual para la gente que está en el arte, que es el arte por el arte, ¿cierto? O sea, yo voy a hablar de vanguardia en vez de hablar de vanguardia política, ¿verdad? Hablo de la vanguardia artística. Y eso un poco empezó a pasar en el Bellas Artes, digamos. Se planteaban obras conceptualistas u obras muy diferentes a lo que vimos, fuera de la pintura, pero que, digamos, por intención de estos propios artistas de venir justamente en la UP, también se radicalizaron y también al final terminaron hablando de política. Entonces, aunque efectivamente la élite se quiso replegar, no lo consiguió en el 100%. Entonces, eso es bien interesante. Respecto de lo que me preguntaba Nicolás, ¿cierto? Que es, por una parte, la relación entre Chile y Cuba, que es bien interesante, porque lo visual no fue muy principal en esta relación política, digamos, ni previamente, ni en la UP, porque claro, en el fondo la revolución cubana instala rápidamente un ideario cultural en Casa de las Américas que está más bien vinculado a lo literario, ¿cierto? E inicia por ahí una promoción muy importante de autores latinoamericanos, donde tiene cabida, por cierto, Pablo Neruda. Pablo Neruda va al año 61 a Cuba a presentar el canto general, ¿cierto?, en Casa de las Américas. Luego va ese mismo año Roberto Mata, ¿verdad? O sea, hay una relación que es más bien de estas figuras, grandes figuras capitales del PC con Cuba, porque ahí, claro, hay una aproximación, que es algo que también se va a dar en la Unidad Popular, ¿cierto? Y que es esta especie de legitimación de las superestrellas del internacionalismo, ¿verdad?, a los procesos locales. Acá en Chile se va a llamar ese evento, ¿verdad?, Operación Verdad, y que es claro, que en el fondo vinieron intelectuales de todo el mundo a apoyar el gobierno socialista de Allende, viniendo solamente, opinando, reproduciendo lo que veían aquí en otros lugares. Entonces, Cuba, digamos, fue el primer lugar, o uno de los primeros lugares en poner en juego esa práctica, ¿cierto?, de rodearse de intelectuales latinoamericanos para defenderse. La primera experiencia de eso, sin duda, es la Revolución Mexicana. Entonces también ahí vemos cómo hay un proceso de revolución en revolución, ¿verdad?, que se va pasando en términos de esta actividad intelectual. Y claro, yo diría que la relación entre artes visuales se da mucho más profundamente justo en la UP, con un encuentro que se hace de artes plásticas que se llama Chile-Cuba, ¿cierto? La historiadora Carla Maquiavelo ha investigado un montón de ese tema, tiene varios ensayos sobre las relaciones artísticas entre Chile y Cuba, y claro, ahí lo significante es que las brigadas Ramona Parra viajan a Cuba el año 71, en el marco de estos encuentros, y conocen a José Martínez allí, ¿cierto? Entonces también hay una moralización de estas brigadas que eran brigadas casi factuales, ¿verdad?, de despliegue en la ciudad, de la política, a una cuestión más plástica, y claro, los va a motivar muchísimo, por una parte, esta visita de Mata y el enlace con Cuba, ¿verdad? Entonces ahí esa pudiese ser una respuesta, pero claro, todavía ese mismo tema está como por documentar, y claro, hay encuentros, pero ahí de ahí que hayan transferencias directas de aprendizajes y todo eso, tiene más que ver con estas influencias intelectuales mutuas, que están también mirando el pop en Estados Unidos, el pop chicha más al sur, ¿cierto? Hay un trabajo con eso. En las relaciones, digamos, entre arte e ideología, es bien interesante porque, claro, en el fondo, en mi presentación yo abordé más bien esta oficialidad, ¿cierto? Lo que se llama en varios artículos, que yo no comparto, ¿verdad?, como este proyecto de la UP, o este proyecto cultural de la UP, que en verdad, si uno va a las artes, es una multiplicidad de cosas enorme, es una heterogeneidad gigante, ¿cierto? Aquí solamente abordamos cuestiones que eran, entre comillas, más oficiales, de artistas que efectivamente militaban, digamos,
y que en ese sentido también sus militancias eran bien problemáticas, en particular Guillermo Núñez, ¿verdad?, que es un artista muy, muy vinculado al Partido Comunista en términos de su identidad, de que él fue exiliado, fue también detenido, ¿verdad?, un tiempo, justamente el año 74, pero claro, él mismo dice, yo en los 60 tenía una relación enormemente problemática con el Partido Comunista, porque no me gustaban sus políticas internacionales, me fui de hecho un poco a envolver a este arte político porque me permitía hacer otra política, pero sin salirme de esa militancia o dejando la militancia a un lado, ¿cierto? Entonces, para ellos mismos también era re complicada esa relación, digamos, y es, claro, desde ahí yo digo, bueno, me río un poco cuando dicen esta gente, bueno, a ellos les decían que pintar, bueno, vayan a decirle a Mata que pintar, ¿no? O sea, también es un tema, ¿cierto? Vayan a decir, bueno, seguro que a Picasso le dijeron lo que tenía que pintar en el Guernica, entonces hay un tema ahí también con la autonomía de estos artistas que desde el presente, y ahí ya metiéndonos a la otra pata, ¿cierto? Es incómodo que estos artistas y estas artistas hayan dicho yo soy político, yo soy política, milito, ¿cierto? También, y ese es un poco el tema del libro 88-68, ¿cierto? Lo costoso que es decir eso después del 88, además, con la derrota de los socialismos reales, ¿verdad? Y con el declive también de una posibilidad siquiera de un internacionalismo socialista. Entonces, efectivamente, ahí también me parece una estigmatización de esas figuras y un desplazamiento del estudio de ellas, sobre todo en, digamos, privilegio al estudio de los 80, de la resistencia, más que de este momento de efervescencia, que además, digamos, es bastante visto como desde la derrota también, ¿cierto? Es imposible mirarlo como del 73 hacia atrás, sino que solamente visto a través del 73, y eso, claro, impide también el llegar a conclusiones más propias sobre las obras, ¿verdad? Y ahí también hay un trabajo enorme, yo creo, en deuda de los historiadores del arte críticos, de interpretar esas obras, de volverlas a poner a circular, y claro, en el fondo también ponerlas como objeto de estudio. También son fuentes en sí mismas. Por ejemplo, un textil como el de Gracia Barrios, que mide 8 metros de largo, ¿cierto? En sí mismo como objeto material es una fuente. Uno puede ver la materialidad, la intención, el deseo del artista de ocupar un espacio. Y claro, yo creo que ahí también hay una deuda sobre cómo abordar a las obras mismas sin esa documentación, que en muchos casos se ha perdido, ¿cierto? Para poder contemplarlas. Desde ahí, digamos, y el cómo estudiar este periodo, yo creo que ha habido efectivamente en los años más recientes un auge de las investigaciones en relación a la UP, y quizá el gran problema que existe es la atomización de esas publicaciones. O sea, todos hacen estudios de caso, estudio las 40 medidas, estudio, qué sé yo, Chile-Cuba, ¿verdad? Estudio la UNCTAD, la conformación del Museo de la Solidaridad, pero no hay grandes relatos, digamos, que nos permitan un poco hacer una panorámica de este caos. Y yo creo que también tiene que ver con la rapidez del periodo y con lo caótico que fue el proponer un arte para el pueblo, ¿cierto? Y también las peleas, que es un poco con lo que terminé, ¿cierto? Las peleas que se suscitaron a partir de ese arte del pueblo, de qué es lo que se entendía por arte del pueblo. Y claro, desde ahí yo diría que hay bastantes fuentes que ya están transcritas, hay libros completos, digamos, que se han dedicado como a la transcripción de fuentes de la UP, de prensa sobre todo. Claro, hay, digamos, un compilatorio bastante importante que se llama La Cultura en la Unidad Popular, que tiene todo el periódico La Nación en temas de cultura, ¿cierto? También están las fuentes de prensa, están las fuentes, las obras mismas, digamos, que también tienen bueno, por si no lo saben, digamos, los que no trabajan en museos o ese tipo de cosas, cada pieza de museo tiene su propia documentación, ¿cierto? Quien la hizo, por dónde ha pasado, ¿cierto? Todos los papeles de cada lugar por donde ha pasado se van poniendo a esos archivos, digamos, que son archivos de estos objetos. Entonces, también esa es una buena entrada, y claro, ahí, digamos, un espacio importante para ver obras y ver documentos es el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que está en Barrio República, ¿cierto? Y que es el gran archivo de arte de la UP, yo diría, junto con el archivo del Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, que parte de sus fuentes, las de los 60 están digitalizadas, pero hay un montón de otras fuentes, digamos, que o sea, bueno, aquí metiéndonos a pelar un poco, ¿cierto? Pero hay algunas que ni siquiera están tocadas todavía. Entonces también ahí hay un gran trabajo por hacer para levantar los 60 también como interés, porque creo que han quedado muy subrepresentados frente a los 80.
¿cierto? Hay un deseo de estudiar el CADA, de estudiar la resistencia, y no de estudiar la referencia o los orígenes quizás de esa resistencia, y claro, eso ha impedido que estas fuentes lleguen a la luz más pronto. Las fuentes que sí han llegado potentemente a la luz a través de YouTube, ¿cierto?, de Vimeo, son las fuentes audiovisuales, y que las fuentes fotográficas también, digamos, y que gracias a eso también podemos tener una otra aproximación a este tema, que claro, donde lo visual, lo estético es importante. Así que no sé, por ahí yo diría, no sé si te respondí todo, Nico, porque era bastante, quizás se me perdió algo, pero Sí, eso, sí, motívense a investigar eso. sí, está respondido. Muchas gracias, Caro. Hay una pregunta en el chat y no sé si Uy, alguien más sí. quiere pedir la palabra o Sí, me dejar. preguntan que quién ideó la famosa X de Vote por Allende. Yo la verdad es que no estoy segura de quién la inventó, pero bueno, dicen que surgió, ¿verdad?, en las sucesivas campañas, porque bueno, Balmes en específico, Camilo Mori, otro pintor, ambos estuvieron apoyando a Allende desde el 52, o sea, también hay que pensar que fueron varios años, ¿cierto?, donde estos participaban en elecciones, lo apoyaban como candidato, lo apoyaban también, digamos, en sus discursos, en sus despliegues políticos. Entonces, claro, lo que dice Balmes es que en ese proceso, digamos, justo hacia el 64 aparece la X, que aparece en estos procesos colectivos, así que está difícil saber quién fue, porque eso es lo otro, también todo el mundo se atribuye las ideas, ¿cierto? Por ejemplo, el Museo de la Solidaridad, que muchos años todo el mundo pensó que había sido idea de un teórico brasileño, Mario Pedrosa, que fue quien, digamos, un exiliado brasileño, que fue quien lo llevó a cabo, ¿cierto? Llevó a cabo la institucionalización de ese proyecto, pero la idea fue de un crítico español que vino a esta Operación Verdad, que se llamaba José María Moreno Galván. Entonces, claro, ahí también están las versiones, que quién se le ocurrió la idea, quién la realizó, que quién aportó, ¿verdad? Bueno, al final el Museo de la Solidaridad lo terminó construyendo una mujer, Carmen Bo, y es la única que no aparece, digamos, aparece re poco en los relatos. Entonces, yo diría que claro, hay una afán ahí por la pregunta del compañero, ¿cierto?, de que hay varios cuchareos, mucha gente metió mano en muchas cosas, así que queda para tarea ahí averiguar quién fue el de la X. Ya, bueno, acá hay otra pregunta. Uy. A ver, dice, mostraste algunos trabajos que son bastante vanguardistas de una estética pop, pero me pregunto si hubo otras corrientes estéticas y si se produjeron choques. Muy buena pregunta esa. Sí, habían distintas corrientes artísticas justamente en ese momento. Yo podría sintetizarlas, digamos, en dos bloques. Por una parte, había una exacerbación del arte moderno, y aquí ya esta cuestión me puse tecnócrata, digamos, la diferencia entre arte moderno y arte contemporáneo, ¿verdad? El arte moderno es un arte que entiende que hay un progreso, que hay una etapa, entonces hay una vanguardia artística que es la que va rompiendo ese avance, ¿verdad? Y ahí podemos inscribir a obras como la de José Balmes, ¿verdad? O la de Alberto Pérez, que se inscriben en un movimiento extranjero que se llamó el informalismo, ¿cierto? Y que fue un movimiento muy difundido al alero del exilio español. Entonces también era este informalismo, esta abstracción, digamos, aformal, estaba muy estrechamente identificada en los 60 con el exilio español, con el antifranquismo, ¿verdad? Pero también hay otras obras pop, digamos, y ahí, claro, sobre todo se va viendo esta llegada a lo contemporáneo que les decía yo, ¿cierto? La adopción de estilos o de estéticas, ¿verdad?, que nos permitían hablar del aquí y el ahora. Entonces, dentro de ese arte contemporáneo había dos tendencias. Una es el pop, ¿cierto?, que es la forma de mira, eso se me quedó en el tintero y aquí de repente lo contesto, ¿verdad? El pop pensado como una vanguardia visual, no artística, ¿cierto? ¿Por qué? Porque venía de este contexto, insisto, publicitario, ¿verdad? Que era bastante importante como contexto de formación y de trabajo de muchos de estos artistas, ¿cierto? Y aquí la figura de José Martínez en Cuba es esencial, porque él es el primero, digamos, que se da cuenta de que en verdad la publicidad tiene más adeptos que en el arte, ¿cierto? Sus obras informalistas en realidad son poco entendidas, pero sus obras como diseñador gráfico son muy entendidas. Entonces lo que hace es mezclar estos dos estilos, ¿verdad?, en este Che América que vimos. Y claro, en el fondo, ahí está esa llegada a lo contemporáneo. Y desde ahí tenemos a Guillermo Núñez, ¿cierto?, a la misma Patricia Israel, que van a desarrollar el pop como este lenguaje de acceso a las masas, ¿verdad?
Y por otro lado, va a haber otra corriente, que es la corriente que quizás va a tener más adeptos en un mundo más conservador del arte, que es la corriente conceptual, ¿cierto? Que en América Latina se le dice conceptualista, por cómo se ha teorizado acá en América Latina, y claro, que es en el fondo obras que en el fondo lo importante es el discurso, no la materialidad, ¿verdad? Y tenemos, qué sé yo, como ejemplo, el ejemplo más célebre de las obras de arte conceptual es La silla de Joseph Kosuth, ¿verdad? Donde sale la definición de la silla, la fotografía de la silla y la silla, ¿verdad? Como quizás la habrán visto por ahí. Ahí no hay técnica, ¿verdad? No hay una pintura o un mural, ¿cierto? El artista no hace algo con sus manos, sino que es con su cerebro, ¿cierto? Entonces, desde ahí había una promoción, sobre todo desde el ámbito más de C, la Universidad Católica, de este arte como el arte más avanzado, ¿verdad? Y que precisamente en Estados Unidos tendía en cierta medida a anular los discursos políticos, ¿cierto? O sea, el arte conceptual llega en Estados Unidos justamente después del pop, que es súper político, ¿verdad? Después del action art, qué sé yo, de un movimiento como el Fluxus, ¿cierto? Que es un movimiento de acción, performance, protesta, y claro, el arte conceptual vino como a volver a darle el silencio al cubo blanco, ¿cierto? A la institución artística, y claro, desde esa deriva, ¿verdad? El Bellas Artes se, digamos, abandera por el arte conceptual, ahí exponen artistas como Cecilia Vicuña, en el caso chileno, ¿cierto? El Salón de Otoño, donde ella mete todas las hojas de el parque forestal, las mete a la sala mata, ¿cierto? O, por ejemplo, Luis Kamnitzer, que es un artista uruguayo, y que, claro, en el fondo lo invitan a hacer una obra de arte conceptual, él hace un dibujo en el suelo, y resulta que el dibujo, que parecía inofensivo, eran las trayectorias de bala de la matanza de Pampirigoy, ¿cierto? Entonces, si uno no conocía la historia, miraba la cuestión y decía, una raya, arte conceptual, ¿cierto? Pero si uno conocía la historia, se activaba ese arte. Entonces, digamos, claro, había distintas estéticas en juego, y efectivamente había estéticas, comillas, conservadoras, que eran radicales en sus contenidos políticos y viceversa. Había artistas como, insisto, Samuel Román, que eran muy, muy militantes, muy de izquierda, pero que su propuesta artística era conservadora, para lo avanzado que estaba este otro pop masivo, ¿verdad? Justamente durante la UP. Ese es como lo que podría decir al respecto. Ya, muchas gracias, Caro. Yo creo que con eso estamos, considerando que no hay más preguntas. Si alguien más quiere pregunta, que hable ahora o calle para siempre. Si no, yo creo que ya estaríamos. Quiero aprovechar y reiterar, Caro, el agradecimiento por participar de esta instancia. Eh, de verdad, como mencionaba la profesora Catherine, muy estimulante, y creo que en definitiva se hace muy necesario volver a y hacer estas reflexiones, sobre todo en este fervor del triunfo, como tú mencionaste. Así que eso, Caro, no sé si tienes algo más que decir como para cerrar. Nada, no, muchas gracias a todos por hasta ahora estar aquí escuchando y hablando de arte. Nada, eso, los felicito por abrir la mente también, porque no todo es documento, también hay que ver obras. Así que, nada, muchas gracias por eso y por el espacio para poder comentar mi investigación. Ya, muchas gracias, Caro, muchas gracias a todos los que participaron, y lo esperamos el próximo martes, ya en nuestra penúltima y quinta sesión. Que estén muy bien, adiós. Chao, gracias a todos. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, Katy.